34 minutos. La temperatura en Buenos Aires. 19 grados 4, no se mueve. Tenemos un invitado, para ¿Un invitado? Un analista de Vamos a chequear quién es. No, chequear nada. Esta es mi parte del programa, así que ustedes se pueden meter. Ay, bueno, y probablemente como nunca aplique hoy la música de los Locos Adams, ¿no? para ponerle un contexto a la vida argentina. A ver, las encuestas dicen que la inseguridad es el problema más grande que tiene la Argentina, de acuerdo a la opinión pública de nuestro país. No de ahora, sino de hace muchos años. Depende del momento, comparte el podio con la inflación, pero me da la impresión de que como consecuencia de los últimos acontecimientos, la inseguridad hoy en día es la principal preocupación de los argentinos en términos sociales y en términos personales, ¿no? Es un tema, obviamente, que gravita en la vida de la gente y de qué manera. Por ejemplo, hoy, al menos hoy, no hay ningún caso dramático de inseguridad en los diarios, como vemos todos los días, pero sí lo que hay es una controversia por el tema en el plano de la política. Nosotros comentamos acá hace unos días que evidentemente la inseguridad en la Argentina se ha vuelto una política de Estado cuya consagración final es el Código Penal, el que viene, ¿no es cierto? Porque claro, es un código que de algún modo pone en un código, en letra de molde, lo que pasa todos los días. Esto es una suerte de, perspectiva más bien laxa de la cuestión de la seguridad y de la justicia posterior a los hechos de seguridad. El gobierno ha interpretado, evidentemente, que el problema de la seguridad es algo que tiene que ver más que nada con la lucha de clase que con el delito, ¿no? Es decir, el gobierno tiene una perspectiva social que casi te diría que en algún plano hasta justifica la inseguridad. Si uno extiende un poco el argumento, lo que plantea el gobierno muchas veces es tan extravagante como a alguna persona que se le ocurra plantear que los linchamientos son un horror, pero, ¿viste? Cuando se pone el pero, sí. ¿Viste? Entonces, de alguna manera, el gobierno ha venido planteando a través de diversas posiciones de sus protagonistas que la inseguridad es un fenómeno que ocurre como si lloviera, ¿no es cierto? Que hay que aceptarlo porque finalmente es la consecuencia de una cuestión de carácter social, producto de los 90, de la dictadura o de vaya a saber qué combinación diabólica de problemas. Por lo tanto, en algún sentido, el gobierno convive con el tema bastante cómodamente. No se ve al gobierno muy preocupado por la materia. Y dentro de sus posturas está el hecho de que el problema, en rigor de verdad, si existe, debe ser enfrentado por los gobernadores, ¿no es cierto? El jefe de gabinete, el ministro, quien hace de ministro de Seguridad y otros funcionarios, inclusive la propia Presidenta, han planteado esta opinión en diversas oportunidades. Entonces, claro, el tema llegó a tal punto que el gobernador Scioli presentó un plan. El plan puede ser mejor o peor, digamos, y de hecho creo que eventualmente puede ser discutido y tiene aspectos que en el mejor de los casos pueden ser positivos, pero de mediano plazo. Pero este anuncio de Scioli el sábado generó, en primer lugar, algunas reacciones muy críticas de parte del propio gobierno, expresadas por el jefe de gabinete, que lo llamó demagogo, y del propio vicegobernador Mariotto, que lo calificó de mediático. Ahora, el extremo del razonamiento es el que está hoy off the record, publicado por Lucía Salinas en Clarín, en el sentido de que el plan tiene el problema de que fomenta la preocupación de la gente, ¿no? Y yo no he leído hasta ahora, creo que esto bate todo récord previsible de delirio, digamos, ¿no? Es decir, tenemos un inconveniente que en el fondo lo aceptamos, dice el gobierno, pero que claro, al anunciar un plan para enfrentar el problema, lo que producís es preocupación en la gente. Yo nunca había leído un razonamiento semejante, que por supuesto si lo aplicamos a otros ámbitos de la vida, te morí de risa, ¿no es cierto? Nosotros estamos con el doctor en broma, el ejemplo del médico. Vas al doctor, tengo apendicitis. No se caliente mucho, no se va a preocupar, no va a tiene un problema, no lo voy a generar no lo voy a operar, ¿no es cierto? Bueno, y el tercer asunto que quiero comentar acá, y por esto es que he convocado a Sergio Beresten, es que cómo puede ser que hasta la inseguridad se haya vuelto un territorio donde se disputan batallas políticas. Uno puede entender que se disputen batallas políticas en territorios políticos, en candidaturas, ideas, pero en ámbitos como la inseguridad, ¿da la inseguridad para convertirse en una cuestión de controversia política a ver quién tiene más poder?
Bueno, de esto vamos a conversar con Sergio Beristain. Sergio, buen día. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Bien? Sí, muy bien, gracias. Buenísimo. Decime una cosa, ¿en las encuestas sigue apareciendo la seguridad como tema número uno? Sí, obviamente. Sí, por supuesto, dominando las preocupaciones de la gente, cada vez más asociada a violencia, narcotráfico. Claro. O sea, claramente no hay ningún cambio. Es cierto que cuando sumás inflación, no me alcanza la plata, tengo problemas económicos, digamos, lo económico sigue siendo un tema de enorme preocupación, pero la inseguridad como cuestión, digamos, cotidiana es por lejos lo que más preocupa a la gente. Sí, correcto. Y decime alguna pregunta un poco boba, pero te lo tengo que hacer igual. ¿Vos crees que el problema existe? No, por supuesto que sí. Yo creo, Marcelo, acá estamos ante una situación muy singular, que tiene que ver con el famoso relato, vale decir, con la idea que el gobierno tenía de sí mismo respecto de lo que pasó en los últimos 10 años en la Argentina, lo que está pasando. El problema central de la presidenta, Marcelo, es que ha tenido que reconocer que se había equivocado en casi todo. Primero, no logró su reelección indefinida, que era el proyecto, obviamente, luego del triunfo del 2011, que es Cristina Eterna. Resignó Cristina Eterna, se resigna a tener un candidato competitivo, vale decir, no hay nadie del kirchnerismo hoy que pueda efectivamente mirar las elecciones con pretensión de ser un protagonista, nadie. Tercer renunciamiento, lo económico. Acá hay un ajuste bastante brutal que está siendo implementado, hay un renunciamiento también significativo, tenés a Kicillof yendo al Fondo Monetario. Cuarto, siguiendo con los renunciamientos, ¿verdad? No hay pretensión de influir en los jóvenes de la cámpora. Miran esta elección y reconocen públicamente, acá no tenemos nada que hacer, este no es nuestro turno, dijo Larroque el otro día. Entonces, en este marco de renunciamientos muy contundentes, que incluye la política exterior, del memorándum con Irán a comprarle aviones a Israel, hay un elemento, hay un área donde el gobierno se resigna a renunciar, que es la cuestión de la seguridad, del diagnóstico y eventualmente qué hacer respecto a la seguridad. Ahí no quieren ceder. Si ceden en eso, ya cedieron en todo y no se diferencia en absoluto del resto de las candidaturas que están hoy liderando las preferencias de los argentinos, Massa, Scioli, Macri, que efectivamente priorizan la cuestión de la seguridad. Entonces, yo creo que hay un empecinamiento efectivamente por parte del gobierno respecto a su diagnóstico de la inseguridad, porque aparte es autojustificatorio. Fíjate que si fuera cierto que solamente la inseguridad se entiende por una cuestión estructural, de distribución del ingreso, de pobreza, hay muchos estudios que efectivamente alimentan esa hipótesis, pero si fuera solamente eso y no tuviera nada que ver con la gestión del día a día, la ausencia de planes integrales, la calidad de la policía, las cosas que están tratando de hacer gobernadores, a veces intendentes, de acercarse a la gente dando por lo menos algún paliativo al miedo que tiene la sociedad hoy a salir a la calle. Si eso fuera cierto, el gobierno, fíjate, tendría, digamos, una situación fantástica en el término de seguir trabajando supuestamente por la inclusión. La presidenta, ¿qué dice? El problema de la inseguridad tiene que ver con la exclusión. Yo trabajo por la inclusión, me tengo que quedar eternamente y soy la única que trabaja por la inclusión. Entonces, renunciar en esto para ella sería realmente renunciar a todo, y por eso yo creo que no va a haber, por lo menos en el corto plazo, un reconocimiento de la emergencia real que existe con la cuestión de la inseguridad. Sí. Ahora es una postura realmente muy rara, porque es un tema en donde obviamente debería haber ciertos consensos, digamos, discutir políticamente en torno a la vida de la gente es realmente un tema complicado, ¿no? Yo te diría, se politiza de la peor manera posible. No puede no ser político el tema de la seguridad porque es un tema electoralmente importante, involucra a los tres poderes del Estado, digamos, la responsabilidad primaria del Estado es la seguridad, con lo cual es de por sí un tema político. Lo que está mal es que se politice, se ponga en el contexto de la puja electoral y termine siendo finalmente una especie, digamos, de pretexto, de excusa o de, digamos, en este contexto de renunciamientos en cadena y masivos del kirchnerismo a sus principios fundantes. Bueno, parece bastante ridículo que de forma infantil el gobierno se niega a reconocer un problema que hace 8 años está dominando las preocupaciones de los argentinos. Sí, y además una contribución significativa de parte del propio Poder Ejecutivo a la campaña de Sergio Massa, ¿no? Bueno, no solamente, ¿no? Claro. Obviamente la de Sergio Massa, que hace mucho hincapié en la inseguridad, lo hizo en las elecciones del año pasado, en el 2009 favoreció a Francisco Narváez,
pero también el resto de los candidatos, no solamente Scioli, Mauricio Macri trabaja en el tema de la seguridad a partir de experiencia de la Policía Metropolitana, que en algún sentido es lo que quieren hacer otros intendentes con las policías municipales, ¿verdad? Sí, sí. Sergio, Willy Coban, buen día. ¿Qué tal, Willy? Conectando con esto mismo que venías hablando, ¿esta situación puede unificar un poco a, digamos, los sectores de oposición o incluso Scioli, digamos, ¿no? Es decir, esto puede arrimar a Scioli con Massa y con Macri en una situación donde el gobierno vuelve a acosar a Scioli. ¿Cómo lo ves a Scioli respondiendo políticamente frente a esta situación, digamos? Mira, Willy, ahí se da un hecho bastante singular, que es el siguiente. La verdad que el kirchnerismo más el peronismo que todavía acompaña a la presidenta, que no es un porcentaje menor del partido, son la mayoría de los gobernadores, excepto de la Sota, y es una mayoría de intendentes. Ese peronismo pragmático, no ideológico, que coincide con la agenda, digamos, de la oposición respecto a la cuestión de la seguridad, de la inflación, pero que por pragmatismo acompañó a la presidenta. Bueno, el mejor candidato que tiene ese peronismo es Scioli, no tiene otro candidato, ni Uribarri, ni Randazzo, ni Capitanich, ni Julián Domínguez, ninguno de ellos son realmente competitivos. Entonces, en ese contexto de ausencia de candidaturas, la verdad que el gran problema que enfrenta la presidenta es que si enfrenta demasiado a Scioli, está en definitiva afectando a las posibilidades electorales de la gente que todavía la acompaña. Entonces, digamos, el desgaste a Scioli tiene un límite, como vimos por ejemplo con el conflicto docente. Hay un punto en el cual el gobierno nacional entiende que es perjudicado directamente justamente por los problemas que sufre la provincia, muchas veces alimentados por el propio gobierno nacional, ¿verdad? Pero sin embargo, fíjate que vuelve a lo mismo ahora, peor todavía. Esto va sobre la vida y la muerte de la gente, digamos. Efectivamente. Entonces, aquí lo que estamos, Willy, es frente a esta ambigüedad típica de la política, no solamente ahora, la verdad que hemos visto estas situaciones contradictorias donde el candidato más competitivo del partido tiene obstáculos que son efectivamente generados por el presidente de su partido. Le pasó a Angelos con Alfonsín, le pasó a Duhalde con Menem, no es la primera vez. Los líderes muchas veces son tan egoístas que prefieren que los candidatos de su partido pierdan para seguir teniendo algo de influencia. Me parece que es una de las cosas que está pasando hoy en alguna de la gente que rodea a la presidenta. Pero la presidenta, que demostró ser recontra pragmática, y vamos a ver más pragmatismo de acá al final de su mandato, ella está preparando lo que viene después del 2015 y sabe que si Argentina termina en un caos se queda sin nada de poder, cero. Su espejo ahí es Isabelita, es de la Rúa, y frente al drama que significa ser Isabelita o de la Rúa, para un político que tuvo casi la suma del poder público, ella ha girado el pragmatismo. La gran pregunta es si puede evitar hablar en serio de seguridad en este giro del pragmatismo. Vale decir, si en la realidad, así como le impuso un ajuste, así como le impuso, aunque sea pensar en salir del cepo, le va a imponer también hacer algo con la inseguridad. Ese es un enigma que no podemos responder ahora, va a depender de cómo reaccione la sociedad, de lo que pase con el tema de la inseguridad, de cómo evolucione, cosa que es gravísima, la cuestión del narcotráfico. Mi sensación es que está escalando la cuestión de la inseguridad, no solamente en hechos de violencia cotidiana, sino en la reacción de la sociedad civil, condenable, pero que pone de manifiesto, digamos, la gravedad de lo que estamos viendo con los linchamientos, ¿verdad? Sergio, gracias por acompañarnos en esta reflexión. Abrazo enorme. Otro, gracias por llamar. Ahí estamos, Sergio Berestein. Marcelo Longobardi está en Mitre cada mañana.